Ibare nabusima kyani. Emi katakanam ni bichupi una ba. Ibare ema parjina di singpi unika. Gak kanamu ang kanit siminga na di anakakinugi. Yan isinamul bek para anak nugar. Nabusima ke para. Pas kezar dia najib kau. Gak nama aja gue main nggak engkau season ngajar rumah di season. Yan di mingsa di. Jik zeng aku nanti. Ni bisa nak kabis bunace ne kun. Una bunace nakawi. Ikri anarung jaya anarung pakajempana andi mek keu winking kumana di capuchin winking kumana di 1914 se winking kumana mi pari ni zempenari kunti yikson di rekno kwene kini kunari yiksa anak zene kane kanu zenari kankurwa yik kinuge kari kunusi zunguraka ni kejagi ik aju geja di kakati kan di imari ik geja nam ikabing mak bari mak paperi Vicencio Torres ya sana di Vicencio Torres de mari mek nu nanan de mizare wa kenu jegwi mikizun na mek bije kagun ande ma egwi masia zino mek zare sekran pana au mizanan di vinjan di egwingum di gabian azinari ke tikumnu na nomi wezan yandi ema mi fikano abile bingumang ima si egwi review kwa Eima gak kanamang kanik mangbasi aking kuanani. Tewe papel mío en allá ni nada no. Van pues. Los indígenas arhuacos y vida de la civilización de Vicencio Torres Márquez. Salida de los indígenas del pueblo de San Sebastián de Rábago para Bogotá. Y llegando allá, se adelanta el jefe, el intérprete Juan Bautista Villafaña. Entra en el Palacio Presidencial de San Carlos e inmediatamente se entrevista con el señor presidente de la República de Colombia, que se llamaba José Vicente Concha. Juan Bautista mi magno. Mi hermano. Me llamo. Ya, verdad. Y desde ese mismo momento tuvieron la intención de trasladar los niños a otro pueblo, en el centro de la civilización. Segundo, papel se lleva ahí en que me pekne mi gak mana ni kando kuaznan. Miga magongin gizoya zon. No soy ya no maimo. Beki. Iyo beki kwa pek kachina ina bek zon ngwari. Choucho nem kana kanki. Achana mikaya gongin ki ano kwa. Ano kwa. Tang war gak na mi joy man kya ni kujar do gonjo no. Ya no maksiri. Man je crazy na ba man kya ni kunan din nakaksan mga sisang nas no. Me. Ayan di. Emari.
Nakak nadak siang ko yachna kin kai bunna. Nakak rema jira kha sana dong knai mai kwak mana. Yavi emanke inaja azakuri samaji na emanke kwei nan inaju naju. Achana nisi imang bunachne nang anasai. Mikaka mi vizar maka aznari Bogotá zo ya naugano. Birindi jago ikli paperjaba gangku izan chingama gangku nalere buratse kligas jame yandi sakukujina windiani sonaju chingwa windia gosi profesoran ksisang Bogotá zo ya nauganan ya viari bunachin dua sejame zang gare zak chiangwasi yujer presidente de yangwani al ke rendinako nare miani chore de tukindi pari jumenanga sakinona emanke sinamu achnajina kujika jigwi asis pananan Pari no seri. Nerviana no kwa. kwakmu gwinenkwe emi zili gazana janandi kwagum sinanenkwe danki nandi achnajina asisana banandi ma guati damiana emi guatine Damiana ri azgunti mike. Jag pari José María de Alfara, maingo mankinki, yampana, kaibuzang anabi, ikan asajeka kinkiri castigo. Menari tutu isu nan kwa viaja, mari adiname re ya janno zang me zan kwa re shiru mim pangi zang imke kumaya duke na kai kumaya me zan kwa nan. castigo yavi ante vesico parcele Mankin que falta ni que de minda nem cara ajari uso mikado a ver bio con biquito na nande sogasi mikawu guiava duna ni kinki mi boneri niña ajuasi mingank ki guiava ai kono mingrego guiava zangavi Manuel Chaparro de Cabildo en 1950, 40 años Cabildo en Nauga. Y más ni más que parecía así con seringítica kramni bebé sin najuri. Ya foto na kranani chonzojandi emi porba ura kinguki kababa. Kandauki pensilen nari. Askabara chungani kuni na. Y una de chono naju un álbum. Ya vi en 1915 ya casi 100 años dan 95 años sinamo nenan dirusi aquí cree si bina sana ne que nenan chungchenan de abin ge maki kawa gamsina ya nari kitchen rojana tokman nenan gunti nenane foto de mi kienzari chukuizari nikane de ima chukwa kawanacho ni biganchona ba jonan de andi bai be rimpanan de be Foton chonari azizan nan waruandi. ¡Ya ven! ¿A dónde vas? Vuelve a tu lugar.
nunca serán kwa paunikare ekngane. Lagi guys. Gak sih. Anjing ya dari deh. Ah. Yang di Winakowem paper cepat. Hari kiri wa di sana nani awanan. Yang dia ema ik kinkiri. Maestro ni kadu wait pun dalam kepala di sikap cintuan kabiu nanja. Nanti umma tahu ni kosong nanti mata jadi kat sikap kau nanti sang kewi mada sang kau ni nanti. Umi tu jangan aku ni. Eki pari kewi tanam. Nanti umi tu nanti kewi sang kau. Pari cappuccino kita cuci ni kenapa kau nanti eki karung aku di sana ni juga cuci sang di sana ni aku kan. Ah, juga ujar di mimpi bagi mamiri. Ema cappuccino mi kana pun dia tinggal kau dah ni. Anak aku ni coba kin mungkin dia tikum panari kin kau nak buat macam ni kau kau ni. Aja jalan no. Emi coba kin dia mai konsam tu kuat tikum ni kau dah nang wani mi aku dah ni kin kau aku kin aku dah zat no jangan. Jadi kau nak kin itu tikum dia sebab itu mi cukup aku ni nak tajuk ni. Ya, sini kita ni, tengok. Acana jina kevina usi rojani kagak keramani menukan dia andi. Mina nak baing mencari ketari rojana gak keramai kena nano. Niwek tename, niwek kami mingguasi gak keram. Dia acana jina ke ini di rojana tu nana kira ini jo buru ini nana cukup ni. Original nari jeng bayi jeng nani jeng ke kakek ke ini kukadun nana dera mizumat ke begat. Makin kini ni be nab kepat cai ni kepat cai nak be. Nak ni kini kita nak kek me ada rekuaran diri yang baik kawan kita nari. Nari minar kira tasian dia kira anda nak ci kacana jina le mini ci dua jain di tu jalan nari cukup ini. Tegui, aznari boris dojana no. Ini mak bapa kinkiri. Pul zang ni orang kin kaku na kang tu nana kinkiri mai pai se. Kebo ibu nana dia ma pai se. Ema ikzia tu bimpana na warna ba. Minsap kinkiri ma de mamlikan. Angku yang kita ni kerja karo jalan ni. Anak ni kali mencuk mana aku ni pai se aku jumpa kinkiri dia. Tan macam aku ni kunari. Kesuai pernah macam itu maman cunus kau. Ema ang kuina kini kuna wa me sang kong azinal di abe dang kuina mam dei kong be ma kim ka sa ka bo ja bu nang pa pa kong janang ki abe dang kuina nan Kita jangan panai jangan gua kemudian kita kuasa nada saya tu tina saku kuat corak cewak jangan kuat panainya kayu nada pun. Agak kaki bakam. Aku mungkin cakap dari semua warna-warna yang juga kan. Eki dia tu emang jauh pun mungkin belum sama ni kerja jauh tu siapa yang makin jauh faham kau ni kerja tas ya jangan tas jauh ni memang. Nakin ke mamu ni kakin ke jobu ni tak pasang jauh ke sentu akak besar ni kakin ke sekenal tu. Ikin ke nak berpunca kumajai kenal rasa jai fasa sama fatang le zonanya apa pun tu. Nari le garang itu na una itu kono sipikin le zona apa kakin mana apa pun. Ya ni le mungkin ke kakin ke ni.
Nang kupane kinanan. Anak dari pun saya tin we dari tu pun nanti kenyek kecil. Lalu satu mata nak yang tinggal nak gua menjaga pada ni kalau paling kat tu. Makin kita ini ni kan yang kita tinggal kat sini kita ini banyak. Ya nak lucu. Saya kali guna nak apa pun bodoh. Dan jangan saya kali ni nanti kita tahu apa pun lewat kita ni kan. Ramai maya kat tu. Jadi nanti kita menganakku nanti kita. Anak ni kalau nak jual kini kazu nak di sana. Jual kini kazu nak gawi ni kazu nak guna. Nanti ikut. Ikut. Que más bien me asusté por el pico, en vez de empujar. Buenas tardes. Nosotros venimos de la Sierra de Santa Marta a mirar una película del año 64, El Valle de los Arhuacos. Gracias. Ahora El drama empieza aquí, cuando se encuentran los ojos de los enamorados. No saben aún que ellos dos representan mundos opuestos, que su amor se va a plantear como en un campo de batalla. A ti, mi boba, que los espíritus de mis padres que están en Chundua me cuiden y quita de mi camino a Busoya, el que trae la muerte. Birin demin no. Bina kereta lah sebenarnya. Ebe imak bari ikan okrigung minchong buat dari. Iku digasai, mamu digasai. Te traigo el licor que fortifica y alegra el espíritu, gran Mamecario. Y yo tengo bueyes que has pedido para pagártelo. Le has tomado afición y ya no puedes vivir sin él. Ikri, wey rusang agedi. Angkarikuna. Anda, pruébalo para que te convenzas de lo bueno que está. Mamamu di ikrusin di gangkuja. Dan di durano ni kenana ibang basi-basinya. Esta tierra es tan estéril como el corazón de muchos indios. Esos indios no están muy convencidos de nuestra religión. Ese brujo nos odia, sobre todo porque le impedimos que degenere a los indios con su maldito ron. Poco a poco la luz de la fe entrará en sus corazones. Tengamos esperanza, Fray Jorge. Dios le oiga, Padre Eduardo. Dios le oiga. Ingbi jueme kusak pane kia kunikana. Ingbi jueme banandi. Manang kagang gawang kam. Estuviste muchos años con las monjas de la misión sirviendo a un dios enemigo de tu raza. No. Y sigues escuchando las palabras del misionero, la diosa Icanusi devorará tu carne maldita. Mamu, guys, naguak nukai na wari. ¡Arushikwa! Van por la montaña. Quiere despeñarla. ¡Cariu! No la arrojes. Los dioses te castigarán. Birin di Mama Adolfo zakinoga parse. Kichizo yo jana kita kangwa si do jana ri punti. Chai agua kona jana. Yang di magai sinari parse ri rivian dia. Ibu kangwa dan. Yang di guys sinari kichi kona juri gui mam sikan doja.
Anunare, and dimiri kanku semanero viene kirona, and kanku se. Fusit sin wasido janajo. Dona chui, emi nausimo que para dona chui. Kamano nare, yakin panajo, chaya wakona wan. Mama dos. And the taxana na mamari. Emri mama jumena en que duaru ni cananai kaibugueki. Yo sigo solo frente a estas montañas, que se quedaron mudas entonces, pero que siguen firmes en torno mío, profundamente clavadas en sus raíces de piedra, con sus nombres de dioses antiguos. Zinar kiko jeda churango. Wasik me wika uma brase azigui. Chuizanga wika vingo grande. Andi emi zinibe zilujana achana jina tikuma awa junari mamsi rizojoname ibre kichikani vedante. Y más o menos por del 36 en adelante empieza una como distensión. Llegan misioneros que logran hacer amistad con los indígenas. El padre Lorenzo fue sustituido por Guillermo Rosso y es el momento en que llego yo a la sierra en el año 69. Con todos estos antecedentes, nuestra decisión fue cerrar el internado indígena. Ya para esa época no había presión con el uso del pelo largo, ni con el uso del vestido, ni con el hablado de la lengua. Año 70 entonces, fin del internado. Empecé a encontrar más gusto y como más sentido en el hecho de andar con la gente, de asistir a las reuniones tradicionales, permanecer con ellos, que en estar encerrado en la residencia misional. Fue la época de Liberato Crespo como cabildo gobernador. Liberato Crespo decía por las tierras, con vozarrón fuerte que tenía él, por las tierras, por sobre las tierras. Fue en el momento en que yo recibí el poporo y que participaba mucho en los ritos de los indígenas. Desafortunadamente, por todo eso que había hecho, y lo que había hecho fue eso, salirme primero de la misión, segundo, devolver las tierras de la misión a la comunidad. En las reuniones de comunidad se empezó a hablar de que si ellos estaban buscando el territorio y si el misionero era tan amigo de la comunidad, ¿por qué la misión seguía teniendo 9.000 hectáreas en Santo Domingo y era la dueña prácticamente de toda la sabana en Nabusimaque? El herido en ese momento era yo. Entonces, pues por cuestión de consecuencia, pues yo simplemente en una de las asambleas generales en Nabusimaque, después de oír que me estaban dando palo en lengua, pues me levanté y dije, las tierras de lo que es llamado Santo Domingo, a partir de este momento retornan a la comunidad y la comunidad verá cómo las reparte. Pues ahí inicialmente todo el mundo dijo, el cura se volvió loco, y recibí muchas presiones para salir de Nabusimaque y finalmente el obispo me sacó y me nombró párroco en Atanques. Digamos, hasta ahí llega mi permanencia, pero la historia que sigue, que es donde los indígenas, según mi interpretación, según yo lo veo, empiezan a asumir identidad y empiezan a luchar más directamente por la defensa de su cultura, con una estrategia más clara y negociando de frente con el gobierno nacional. Estamos como tratando de meternos un poco en la historia de los capuchinos. Pues sí, señor. Y él, pues, como diríamos, como cosa de la vida, es nieto de Duane, que hace la primera comisión para pedir los profesores en 1916, que fue mi padre.
Ah, fue tu padre. Ajá. Viene una comisión de 6. Claro. Nunca pidieron curas sino profesores, pero mandaron curas. Sí. Y después, en la salida de los curas, pues Ángel María, abuelo de él también, hace parte del protagonismo de la salida de ellos. Entonces yo lo conocí mucho a él con el movimiento agrario, y como eran dos líderes tan importantes, me fui a vivir a la sierra en el 84. Yo me quedé un mes y mi guía era Angelito, él me acompañaba a todas partes. Bueno, entonces su arranque. Pero, ¿qué tenemos y de qué hablamos? Mira, él me cuenta la historia de su vida. Me cuenta que él estuvo en el internado como 12 años, estuvo un rato largo. Noviembre 13 de 1984. Aló. De allí que conocí la religión evangélica, no conocía nada de lo mío, porque pasé por un orfelinato y a donde se hace toda clase de desprecio, de cómo avergonzarse uno como indígena, avergonzarse de lo propio. Entonces yo entré por esa nueva creencia que para mí, según lo entendí cuando eso, como bueno. Y duré 12 años en la religión pentecostal. Pero de ahí yo mismo entendí que estaba en contra de mi misma gente y en contra de mis propios valores. Me desconocía a sí mismo y desconocía a mi gente. El secretario general de la directiva iba a ahí, el gobernador Luis Napoleón Torres. Mi vicermaca, y parce, y ni sana name, y mi cabi, y ni sana, o ganame mi kazananari. Nachechi, chavina knigan naname. Y kan kinki duk chizan asia, y kan duk kaviasia. Panachan dugi, asay bizan awan. Andi mi pare agak meu kweri na di gunzaki na zana nangwari guga makke waktu ki agama na zan kwe mi nisi pare agak me zin pananandi san gweri ya be man ke yikre masi ngani kumana na zane kazana yiko andi pare jina agak mangwanan kweri man ke re masi ngani kuma sakuk zane kazana ngani kuma na zarosi Abi manke sakuk kan kzarosi sakuk saya ikan kzarosi remasi i zana manke kokch zana na no marin zana izan dan dibon zak mana ne kina nan zana izan ke kakkin anusi o kakkin bra ikre remasi nari eu kwene ki palra chona jo ona jojo enar kchizan ga sanduna kinan no ande ma chuso wani jau ni gez nzengwani ngana gwasi ma orek kan ekabasa carros indizori zaname ande imajiki anu kweri isai ana koi man ke ngir fiet anzara koi an kazakuri nzei wam meya man ke juk chizan ko jaring gre mas zanano mi unanan y dicen bueno ya y sale toda la gente por en medio del pueblo y caminan todos hasta la misión. Allí golpean. Era un acuerdo que el día que se posicionara el presidente, que fue Belisario Betancur, a las 4 de la tarde, nosotros nos tomamos la misión a las 4 de la tarde. Me acuerdo muy bien de la fecha porque el 7 de agosto de 1982 fue el día que se posicionó como presidente de Colombia Belisario Betancur. No podían aguantar más que estos sacerdotes siguieran haciendo lo que querían y que ya ellos estaban como mayorcitos, decían ellos, para tomar las riendas y no permitir que se les atropellara más. Hubo una gran reunión frente a las puertas de la misión, salió el padre que estaba en ese momento a cargo de la misión. Sale el padre Guinar, un español. Y los indígenas, de una manera muy respetuosa y con mucha paciencia y decoro, le explicaron al padre encargado de la misión que la asamblea había tomado la decisión, después de varios días de estar reunidos, había tomado la decisión de tomarse la misión capuchina y que no se iban a salir de la misión hasta que no hubiese un arreglo legal que pusiera fin a esa misión que por 66 años había estado allí contra la voluntad del pueblo arhuaco.
El padre se opone, es muy radical y dice que no permite. Entonces la gente dice, no, pues entonces esto es nuestro y ya, no vamos a salir de aquí más. Y entran todos sin ninguna violencia, se ponen en el patio, en los corredores. Entonces se instalaron allí cocina, música, se estuvo como unos 4 o 5 días, se trasnochó, se hizo fogones alrededor de todo eso, se cocinó adentro, hasta que apareciera el obispo. Empiezan a tocar, a bailar, a tocar chicote, todo esto. Y el padre se va y se esconde en uno de sus cuartos porque le dio miedo. El obispo subió a convencer a los indígenas que salieran de la edificación y que dejaran eso. Ahora, los indígenas hicieron una carta, un documento donde exigían que los capuchinos se fueran de la sierra. La verdad es que la prepotencia de la iglesia frente a las autoridades tradicionales siempre había sido así. Entonces llegó, entró, él se instaló en el 2º piso del edificio, se pasó por encima de las autoridades, desconoció a todo el mundo. Y no dejaron salir este obispo hasta que no firmó. El obispo, cuando vio que ellos ya no se echaban para atrás, se quiso ir. Y el obispo se negó a hablar con las autoridades indígenas. Y ellos no le permitieron la salida, cortaron un árbol y bloquearon la carretera. Mientras ellos atravesaban el tronco, nosotros pues le hacíamos un cordón humano para que no se escapara, ¿no? Y este obispo tuvo que firmar su salida. Ya por la tarde se anunció por la radio que los indígenas habíamos secuestrado al obispo. Se especulaba y se decían cuentos que los indígenas iban a quemar el edificio, toda una cantidad de historias que eran inventos, pero no pasó nada. Y allí yo creo que fue una expresión muy cortante de Napoleón cuando Napoleón Torres les dijo, mire, cuando él les dijo, lo que nosotros necesitamos son nuestras tierras y necesitamos que el territorio lo desocupen. Entonces el obispo le dice, es que nosotros cuando nos vayamos de aquí no nos vamos a llevar ni una sola palma de la mano en tierra. Nosotros no vamos a llevar ni una palma de mano en tierra. Y nos vamos a ir y no nos vamos a llevar ni un pedazo de tierra. Entonces Napoleón le dijo, lo que nosotros queremos es que se vaya, porque aquí el que mando soy yo. La comunidad pedía que el contrato que el gobierno tenía con los capuchinos para el manejo de la educación, que ese contrato se hiciera directamente entre el gobierno, Ministerio de Educación y las comunidades. Algunas semanas más tarde, el presidente Belisario Betancur recibió a la delegación de sacucos de la sierra, de autoridades, y poco tiempo después ya la iglesia aceptó que era el momento de salir. Que se retirarían hasta el 31 de diciembre en lo posible. Y eso en lo posible hizo que otro año y medio más de lucha para sacar a los capuchinos. Y comienza ya una educación autónoma y bajo el control de los mayores de la comunidad. En esa época, 30 años atrás, la gente era una vergüenza ser arhuaco. Mucha gente se sentía disminuida al labrar el ícan, al manejar el poporo e incluso a reconocerse como parte de unas familias indígenas. Y la salida de los capuchinos hizo que nosotros mismos valoráramos las decisiones de nuestras propias autoridades, que el retomar de las riendas de la vida de la comunidad estuvieran en las autoridades tradicionales hizo que el poder se aumentara y lógicamente que el poder hizo posible que mucha gente de la comunidad lo reconociera al igual que el sistema. Yo creo que sí hay un hecho importante de las decisiones del pueblo arhuaco durante su historia, según mi criterio. Uno es haber tenido la capacidad de decidir, de tirar una trocha para definir el territorio, y otra es la salida de los capuchinos. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales que permiten hoy decir somos y vamos a ser y vamos a seguir siendo. Gak kam kuido jikare
Achirajira así sido llenari. Yo di cachona guaguan. Everen ibari anan kepasan dulu no colegio no gai, puesto salud no gai. Emari yukchu gak kramri sede. An kusa ani bingwani.